si vos tenés WhatsApp. Concha de Dios, no internet, la puta que lo parió. ¿Qué hacer? No sé qué hacer con esto. No puede ser que viva así. No sé qué hacer, amor. ¿Qué puedo hacer con la compu para que no se vaya internet? Y para mí la compu, porque, no sé, o a vos no te pasa esto que te desconecte, que se tilde todo el tiempo. Entonces no sé qué hacer. No puedo reclamarla claro porque es mi computadora nomás la que pierde el internet. Tener conocido el técnico.
Sí, profe, busco. Bueno, busco las dos.
una vez que recibe la información, la pasaría a la región del tronco para mandar todos los neurotransmisores necesarios para inhibir o estimular la dinámica cerebral, y lo mismo haría con el prosencéfalo para la descarga de la acetilcolina. Esto, cuando estén aburridas en su casa, pueden estudiarlo en detalle, pero es un esquema en que está hablando justamente de la relación, miren que acá es doble entrada, de la corteza prefrontal, la corteza de asociación sensorial, y uno dice, la de asociación sensorial. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los distintos niveles de la corteza cerebral hablamos justamente de una de las asociaciones que era sensorial afectiva? Porque el input de toda la información de nuestro organismo, aunque del desarrollo de las sensaciones, es por una sola vía. Todo entra por el mismo lado. Es la información sensorial que después desarrollará circuitos, estos sistemas, los sistemas se van engranando y van desarrollando distintas funciones. Pero acá también tenemos entonces la corteza asociativa sensorial. La información la mandan al cíngulo y de ahí a la formación del hipocampo y de la amígdala. Esto, acá tenemos un nuevo componente que es el hipotálamo y el núcleo mamilar. El hipotálamo es el responsable, es que nos une con el resto del organismo. Por eso es que esta flecha, acá dice conducta, es la conducta tanto de la respuesta elaborada frontal cognitiva como de la respuesta fisiológica. Es la responsable de que nos pongamos tensos, aumentemos el tono, aumenten las palpitaciones, esto cuando tenemos miedo, obviamente. Abrimos los ojos, incluso el famoso CAPREX preexamen, hay un aumento del peristaltismo intestinal, todo relacionado por este núcleo. Entonces, todas esas reacciones emocionales, fisiológicas que vamos a tener, van a tener una parte inconsciente subtalámica, pero gracias a esta flecha, nosotros también pasamos a manejar nuestras propias emociones. El término emoción comprende un proceso multidimensional, multifactorial, multidimensional, múltiple. Reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Lo importante es que este estímulo sea significativo. No todos los estímulos me van a despertar una emoción. De hecho, es común ver frente a un paisaje, frente al mar, alguien se emociona hasta las lágrimas viendo el mar, qué lindo, qué hermoso, qué... Y el otro lo mira y dice, ¿por qué reaccionará con tanto? No es para tanto, no es para tanto. O sea, tiene que ser significativo para la persona. Si no es significativo para la persona, no desencadena todo este complejo multidimensional. Y la interpretación tiene que haber una interpretación subjetiva de situaciones significativas. ¿Esto qué significa? No me tengo que quedar solo en eso de me aumentó el tono, tengo taquicardia, sino que voy a terminar de constituir esa emoción cuando mi organismo toma conciencia de eso y lo toma como propio, e incluso le pone un sello, el nombre. Las emociones, acá está, son respuestas a estímulos significativos. La acción se dirige hacia el propio organismo. El estímulo es significativo y la respuesta va hacia mí. Soy yo el que voy a reaccionar de un determinado modo.
Entonces tenemos que la base emocional se relaciona con la conducta racional. ¿Y esto por qué será? Porque esta emoción permite que deje de ser neutro todo lo que nos rodea. Me va a gustar, me va a disgustar, me va a provocar placer, me va a provocar ira, asco. Pero todas las situaciones que me rodean pasan a tener un significado que va a repercutir en mí. A medida de que se va desarrollando, que esto lo vamos a ver más adelante, este complejo básico emocional, en que tenemos emoción, estímulos, complejo sensomotriz primero, pero cada nueva adquisición sensomotora me va a ir produciendo una modificación cognitiva. Entonces nos vamos a encontrar de que la sensación y la cognición están íntimamente relacionadas y uno es motor de la otra. Y si con la sensación estoy desarrollando la cognición, a medida de que la misma se desarrolle y yo llegue a la capacidad de tener un determinado tipo de razonamiento, la emoción ha sido la base de ese logro de racionalidad. Entonces vamos a tener el nivel inconsciente y el nivel consciente. El nivel inconsciente es este nivel primario. Sensación-respuesta fisiológica. Y el nivel consciente es cuando ya tengo la intervención de la cognición y le pongo un nombre. Por ejemplo, alguien llega y dice a una amiga, ay, no sabes cómo me siento en las nubes, ay, ahora está de moda decir que tienen un algo en el estómago, las maripositas y demás, y la otra la mira y le dice, estás enamorada. Bueno, este mismo juego hace nuestro cerebro. Mientras el hemisferio derecho hace la gran lectura de todo el componente emocional que uno tiene, el izquierdo, lingüístico, racional, lógico, lo integra y lo interpreta. Y eso es la respuesta emocional. Pero acá tenemos una cosa que dice instintos. Esto es porque no somos los dueños de las emociones. Los animales, en forma instintiva, también se presentan ante situaciones de placer, tranquilidad, miedo. Y esas son justamente desarrolladas para la supervivencia. No se extinguieron en nosotros. De hecho, las seguimos teniendo. Lo que pasa es que, claro, los motivos de miedo han ido cambiando. Entonces es muy difícil, así como es fácil en un animal determinar qué tiene genéticamente incorporado ante el miedo. Un gato escapa. Una serpiente con un elefante, el grandote huye. Porque ya ha habido toda una historia en la evolución de esos animales que han hecho grabar. Esto provoca miedo. En el hombre es más difícil saber qué tenemos de instintivo, pero las reacciones son semejantes. ¿Somos seres primitivos ante los distintos estímulos? Hay un neuropsicólogo por ahí que le encantaba, creo que ahora cambió, pero en un momento decía, porque los seres humanos reaccionamos como los hombres de las cavernas, como los animales, porque tenemos la base instintiva. Es verdad, lo que pasa es que se olvidaba de decir que nosotros hemos logrado un nivel consciente con una intervención frontal que moduló mis reacciones instintivas. Entonces, no soy un animal primitivo, soy un animal superior con capacidad de modularlas.
Y esta modulación tiene mucho, mucho de cultural. Cuando yo era chica, no voy a decir cuántos años tengo, pero se han sumado, en los velorios era terrible, era terrible. Alrededor del muerto estaba la viuda, las hijas, incluso alquilaban lloronas porque no podía haber un muerto sin varias mujeres llorando alrededor. Y llorando, no disimuladamente, a los gritos. Era algo terrible. En este momento en que ha habido modificaciones en nuestra cultura, es impensable ver esa imagen. Es impensable. De hecho, a veces, obviamente, el médico se encuentra con situaciones muy, muy límites. A veces uno tiene que dar información extrema y cada tanto aparece todavía una familia con ese tipo de desborde tremendo emocional. Y el comentario es, qué primitivos. Culturalmente desfasados. Seguramente ellos están en un núcleo cerrado social donde sigue siendo. Es más, creo que en el sur de Italia esta costumbre continúa. Pero lo cierto es que ahora la cultura indica susurro en los velorios. Espero que no les toque. Bueno, la cuestión es que el nivel inconsciente y el nivel consciente nos da la respuesta emocional. Y acá tengo los instintos que uno ha aprendido a modularlos. Esto va a ser la base, el estímulo para el desarrollo de la motivación, la atención y la memoria, y entonces todas estas funciones básicas, que son las que traemos a nacer, va a dar el puntal para el desarrollo de la conducta racional. Por ende, la emoción está relacionada con la conducta racional. No en forma directa, obviamente. Acá hay un largo proceso que vamos a intentar ver a grandes rasgos durante el día de hoy. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque me parece que voy media lenta. Bueno, la cuestión que los componentes principales de la conducta emocional van a ser conducta inconsciente, fisiología, conducta motora distintiva y cognición autoinformada. ¿Qué es cada uno? Lo vamos a ver ahora y voy a acelerar un poco porque si no se nos va a acabar la mañana. Componentes principales de la conducta, sistemas reactivos presentes en la emoción. Según Lang, tomados aisladamente, esos 4 factores que les dije, son solo un reflejo parcial o imperfecto de la emoción. Si queremos considerar emoción, son los 4 juntos. Es necesario entonces estudiarlas conjuntamente. Conducta inconsciente. Esto tiene mucho de ese heredado animal que tenemos. Hay una experiencia subjetiva que es la sensación interna y privada de las emociones. Solo la persona sabe qué siente y cómo lo siente. Base de toma de decisiones como una intuición o una corazonada y otros motivos aparentemente sin fundamentos. Cuando nos estamos basando en esta conducta inconsciente es cuando uno hace algo porque le parece que corresponde. Yo te dice, ¿por qué lo hiciste? Y no sé por qué me pareció, no sé. Una vez entra a una reunión y inmediatamente uno tiene la sensación sobre si está tenso el ambiente o a uno lo están recibiendo cordialmente. ¿Tiene base racional? No, fue una sensación. Y veamos cómo las expresiones, o sea, el binomio madre-hijo y la relación afectiva entre ellos es muy primaria, se da en realidad en toda mamá y cachorrito. Lo que pasa es que cuando tenemos desarrollados los procesos cognitivos, estos van a influir sobre la conducta inconsciente.
¿Cuántas veces el nene está jugando con los amiguitos y pasa la mamá y lo ve con tanta ternura, tan lindo, y tiene unas ganas de ir y abrazarlo, pero no corresponde? El nene está jugando con los amiguitos, me aguanto, lo abrazo después. Componentes principales de la conducta. 2. Fisiología. Activación fisiológica. Esto ya estuvimos hablando. Incluye la actividad de los sistemas nerviosos central y autónomo y los cambios producidos en la actividad neurohormonal y visceral. La emoción genera cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la distribución del flujo sanguíneo, la transpiración y el sistema digestivo. Mira, libera hormonas que pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso autónomo. Lo pueden afectar al cerebro activándolo o inhibiéndolo. Lo demás. Quien ve esta figura no tiene la menor duda de que hay una reacción fisiológica distintiva. Es una tendencia a la acción, la cual refleja la conducta externa que representa un conjunto de acciones que generalmente consideramos emociones y que es modulado por un sistema motivacional. ¿Qué es eso? Sistema motivacional de lucha o aproximación a los estímulos ambientales que permite preservar la existencia del individuo. Motivación, es la clase siguiente, es ese estímulo para la acción. Y acá lo importante es que nos está hablando de conducta como una expresión externa, que esto es de gran importancia en un ser gregario como es el ser humano. O sea, si bien la emoción básica, instintiva en un animal es sumamente individual, cuando más primario es el animal, ya en los monos tiene también un componente social. En el ser humano la emoción tiene un componente individual, pero también lo tiene emocional, y este está muy modulado por la cultura del grupo social en que está el niño a medida que se desarrolla. En esta conducta motora hay 3 elementos que van a ser muy importantes. La expresión facial, el tono de la voz y la postura. Esas son las 3 cosas que cuando tenemos a alguien enfrente, hacemos el escaneo rápido. Y ahí nos ubicamos sobre en qué situación está esta persona. Cuando los exámenes son presenciales, uno está afuera, esperando que salga el compañero, y lo primero que uno hace es justamente, cuando sale de rendir, el escaneo. ¿En qué postura? Y cuando empieza a hablar es el tono de la voz, es la expresión facial, lo que nos da la información si aprobó o no aprobó. Y ahí empiezan nuestras emociones. Cuando el otro cuenta qué es lo que le tomaron en el examen, según si lo sé o no lo sé, también yo voy a tener una reacción emocional diferente. Estas conductas motoras son especialmente importantes para las emociones que se observan porque comunican una acción manifiesta que puede diferenciarse de la conducta verbal percibida. Esto es el famoso estudio que le hacen a todos los políticos. Un político sale a un discurso y al día siguiente salen los expertos. Hay gente que se dedica a esto. A ver, según los gestos, según el tono de la voz, según cómo estuvo parado, cómo se movió, si realmente estaba compenetrado en lo que decía o estaba repitiendo algo porque convenía. La emoción tiene representación gestual universal. En las emociones primarias, todo el mundo reacciona igual.
Y estas reacciones tienen también mucho de ese núcleo instintivo. Y el hecho de que todo el mundo reaccione igual, sea cual fuere la cultura, es que ha permitido la universalidad de los emojis. Por eso han tenido tanto éxito, porque están representando emociones universalmente reconocidas. Las primarias son la ira, el miedo, la repugnancia, la sorpresa, la alegría, la tristeza. Estas son primarias, son básicas del proceso emocional. Pero habíamos dicho que el ser humano se desarrolla dentro de una cultura. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá están los emoji. Nadie duda cuando los ve qué mensaje le están transmitiendo. Ya, fíjense la gran diferencia que hay, tanto en la postura como en las facies. En los ojos con los párpados caídos, los labios cerrados, una hipotonía facial. Esto en la tristeza, los tres nenes tienen la misma expresión. Y también los dos animalitos. La gran diferencia con la alegría. Es otro tono facial, los ojos están abiertos, la boca está estirada o está semiabierta. Es como la expresión facial, la postura, son representativos directos de la emoción que están presentando. Pero habíamos hablado de que somos seres sociales y hay emociones que son secundarias. Son productos de la socialización y del desarrollo de la capacidad cognitiva. Y entre estas encontramos la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos. El hecho de que sean producto de sociabilización hace de que no sean universales. Sí su existencia, pero no el motivo que los genera. Mientras salir desnudo en una ciudad es algo horrible, que llena de culpa, de vergüenza, en una tribu primitiva es lo más normal. Ni siquiera despierta algo. Y acá vemos también la diferencia de expresión. Los celos. ¿No ves a nene pensando cuánto va a tardar en sacarle el juguete o pegarle un golpe al hermano? El orgullo. La culpa. La culpa surge cuando ya hay un desarrollo cognitivo suficiente como para tener una idea de reglas básicas que se actuó mal. Y esto es porque, según los veterinarios, los perros no se sienten culpables. Y esto es porque la memoria de corto plazo es muy cortita. Dice, pero cuando yo lo reto pone cara de culpa. Cuando uno lo reta, está uno poniendo todo un componente emocional que el perro sí lo lee. Y entonces dice, acá pasa algo, y reacciona así. Pero no es que sienta culpa de lo que sucedió. Por eso cuando dice, no, cuando maestro un perro para que no lo orine adentro, no le grite y lo pegue, agárrelo, hágale oler dónde está. ¿Por qué? Porque ella se olvidó, no relaciona. Hágale oler y ahí lo reta, para que asocie. Esta es una muestra en la resonancia magnética funcional en que se tomó una prueba,
una serie de voluntarios, siempre son voluntarios, en que tenían que presentar arrepentimiento en esa prueba. Y ahí se observó un aumento de la actividad en la corteza prefrontal, inferior y orbital, dorsolateral y la corteza parietal, y la corteza orbitofrontal derecha cuando los participantes controles experimentan arrepentimiento. Dice, ¿qué tiene que ver acá el parietal? No hace a las estructuras cerebrales directamente relacionadas con la emoción, pero sí hace a las estructuras cerebrales que presentaron la situación que provocó el arrepentimiento. Entonces, fíjense cómo se activaron las distintas zonas cerebrales. Pero cuando hablamos de facies, resulta que no es lo mismo la derecha que la izquierda. Conducta motora distintiva, expresiones faciales asimétricas. Las expresiones faciales no siempre son simétricas, sino que tienden a predominar del lado izquierdo del rostro. Muestran la especialización del hemisferio derecho en la producción de emociones compatibles con su presunta especialización en la percepción de las expresiones del rostro. Derecho, holístico, entrenamiento para procesamiento de imagen visual. Y cuando uno lee la expresión de un rostro, lo que está haciendo es exactamente eso. Entonces, quien maneja el hemiscara izquierda, el hemisferio derecho. Ahora, estas expresiones faciales pueden ser interpretadas como una especialización para la percepción de estímulos visuales complejos, de los que los rostros son un ejemplo, o sea, el hemisferio derecho. Entonces, ¿y el izquierdo qué hace? Lo interpreta, fundamentalmente. Emoción. Conducta motora distintiva, la postura expresa estados emocionales. ¿Quién duda cuáles? No le miremos las caras, miremos los cuerpos. ¿Hay duda sobre cuál está alegre, cuál está triste, cuál está orgulloso? No. Qué difícil es ser actor. Cuando uno escucha a los actores de raza, ellos siempre hacen mucho hincapié en lo que les costó a veces sentirse como sentía el protagonista. ¿Por qué hacen ese esfuerzo de sentir como sentía el protagonista? Justamente para poder tener en forma espontánea todos estos cambios que le va a exigir el papel. Si no es ese actor que no llega, que uno lo ve fingido, y dice, qué mal que actuó. Porque se nota que no lo siente. Está repitiendo posturas, repitiendo gestos que le enseñaron, pero falta esa garra de el sentirlo realmente. Y después tenemos la cognición autoinformada. Que acá tenemos la conciencia de la propia emoción, es importante para su integración en procesos cognitivos. Si yo dejo estas sensaciones a un nivel subcortical, no las estoy aplicando en un desarrollo cognitivo. Entonces, tengo que reconocerlas. Y la medida en que las reconozco, las uso. Posibilita el control intencional de respuestas y expresiones emocionales. O sea, que esta cognición autoinformada no solo va a ser motor del desarrollo cognitivo, sino que también me va a dar la posibilidad de modificar mi conducta. Tal situación me provoca una molestia tremenda.
estoy dando cuenta de que el que tengo enfrente me quiere engañar. Obvio que yo reacciono emocionalmente. Incluso lo primero que tengo ganas es de pegarle un golpe. Pero freno esa ira. No conviene. No corresponde. Lo voy a embromar después. Entonces tenemos que en la cognición autoinformada, la experiencia cognitiva sería el sentimiento consciente de las emociones que son transmitidas por el sujeto a través de informes verbales. Y esto es importante, porque ¿qué pasa con el que no tiene lenguaje? Tenemos que crear un código que permita comunicarnos. De ahí el lenguaje, la importancia del lenguaje de señas. Incluso el lenguaje espontáneo, incorporado con una cierta sistematización. Los procesos cognitivos se deducen de graduaciones autoinformadas. Intervienen sentimientos, emociones subjetivas y otros procesos cognitivos como planes, memoria o ideas. Porque en esto es en lo que voy a estar aplicando esta valorización que hago de todo mi entorno. Valorización que me llega, que me va a provocar ese cambio psicofisiológico. Porque lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar en favorecer la motivación, en favorecer la atención, en favorecer la memoria, pero también en planificar, o sea, en desarrollar la función ejecutiva. La emoción es un proceso cognitivo que en realidad contribuye al pensamiento lógico, por todo este proceso que estuvimos explicando. Los mecanismos de razonamiento están influidos en gran medida por señales inconscientes y conscientes que proceden de la maquinaria neural que sustenta la emoción. Hay un estudio hecho con músicos y el músico tiene mayor desarrollo de la emoción que una persona normal, porque hay una relación sobre la emoción auditiva y el desarrollo cognitivo emocional. Elegir. La base de elegir está en la emoción. Cuando tenemos un pacientito que empieza a elegir, lo importante es que nos está demostrando